Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 7. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vamos a hablar del proceso que nos conduce a la fe. El proceso que nos conduce a la fe. Esta es la historia de un hombre que durante muchos años ha tenido una vida miserable. Es un hombre que, aparte de vivir en la miseria, ha nacido con un problema de salud, un problema congénito, un ciego de nacimiento. Sin embargo, a lo largo de este proceso que nosotros vamos a escudriñar en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, nos daremos cuenta cómo Dios va a trabajar en la mente y el corazón de este personaje de tal forma que lo va a iluminar para que su corazón esté cimentado en la fe de Cristo Jesús. Así que estamos ante una situación complicada, una situación de crisis, en donde Dios va a aprovechar para manifestar su gloria y poder conducir a un hombre a la fe. Versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Como ya he mencionado, este hombre no tuvo un accidente y se quedó ciego. Este no es un hombre que en el transcurso de su vida perdió la vista. Este es un hombre que nunca ha visto la luz en ningún sentido. Es un personaje que nació ciego de manera congénita, es decir, de nacimiento. Sin embargo, en el versículo 2, los discípulos hacen una pregunta que pone de manifiesto su ignorancia y que de hecho pone de manifiesto que ellos ya tienen una idea del por qué este hombre nació ciego. La pregunta que le hacen los discípulos al Señor es la siguiente: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta de los discípulos pone de relieve un punto. Este hombre nació ciego. Y sabemos que nació ciego por causa de su pecado o del pecado de alguien más. Eso no lo vamos a discutir, es el punto de vista de los discípulos. Lo que quisiéramos saber, Señor, es si nació ciego por su propio pecado o nació ciego por el pecado de sus padres. En definitiva, hermanos, los discípulos han sido adoctrinados ya por el sistema de los fariseos, el cual enseñaba que tanto los pobres, los mancos, los ciegos, los enfermos y todos aquellos que tenían una enfermedad congénita estaban malditos por Dios y habían recibido este tipo de situaciones críticas a causa de su propio pecado o el pecado de sus padres. Así que los discípulos ya tienen por sentado esta idea en su mente, solamente quieren saber de Jesús si es por el pecado del ciego o por el pecado de sus padres. Regularmente cuando nosotros estamos en situaciones críticas, cuando perdemos a un familiar, cuando perdemos nuestro trabajo, cuando pasamos por una situación complicada, llegamos a pensar que todas estas circunstancias tienen su origen en nuestro pecado o en el pecado de alguien más. Y en definitiva, hermanos, muchas veces esto sí es causa del pecado, como en la situación del paralítico en el capítulo 5, o como el hombre que tenía una parálisis que fue llevado por sus amigos en el capítulo 9 de Mateo.
Pero hay situaciones en las cuales Dios simplemente está permitiendo situaciones complicadas, aun cuando el pecado no es la causa original de nuestra desgracia. Así que Jesús responde en el verso 3, miren, no es que pecó ni sus padres. Es decir, este hombre nació ciego no porque haya pecado él o hayan pecado sus padres. Este hombre nació ciego por una simple razón, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ese es el propósito, ese es el principio. Dios permitió que este hombre naciera ciego desde su nacimiento con la finalidad de que Dios pueda obrar en su vida. Dios está permitiendo la adversidad en su vida, hermano. Dios está permitiendo la prueba en nuestra sociedad para conducirnos a algo que va más allá de lo que nosotros podemos percibir. En el verso 4 y verso 5, Cristo va a usar una metáfora de la luz para aludir a su labor en este mundo, una labor mesiánica que tiene como finalidad iluminar a todos aquellos que están en tinieblas. Y precisamente es una metáfora muy propia porque este hombre nunca ha visto la luz. En esta historia, este ciego no solamente va a percibir la luz física, también va a poder percibir la luz de Cristo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, lo cual significa que entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Un milagro. Un hombre que está saliendo de esa situación complicada. Un hombre que ha recibido un milagro que nunca antes fue relatado en el Antiguo Testamento. Ahora este hombre que mendigaba en las calles y que nunca había visto la luz del sol, ha recobrado la vista gracias a un milagro hecho por Dios a través del hombre Jesús, a través del Mesías. Pero pareciera, hermanos, que después de recibir este beneficio, todas las cosas se le van a complicar. Lejos de salir de su adversidad, lejos de tener una mejor comodidad en este mundo, este hombre que era ciego va a pasar por un proceso de crisis que cada vez lo va a conducir más y más a la fe mesiánica, a la fe en Cristo Jesús. Entonces en el verso 8 inicia la situación. Entonces los vecinos, ahí tenemos a un primer grupo que no debemos olvidar, los vecinos o la comunidad de judíos que eran espectadores del ciego y su mendigar, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? La pregunta que le hace la comunidad judía al ciego tiene que ver con quién te hizo el milagro o cuál fue el proceso que llevó a cabo este gran milagro. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. En primer lugar, vean cómo este hombre ha recibido un milagro de parte del Señor Jesús. Ha recibido un milagro que de alguna manera está por encima de lo normal. Pero cuando él responde a la pregunta, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿O quién te hizo el milagro? Su respuesta es una respuesta muy lejana, porque su respuesta es aquel hombre que se llama Jesús. El ciego ya recibió un milagro, pero el ciego no tiene aún la fe que le puede salvar. El ciego simplemente sabe que aquel hombre que lo sanó es famoso, porque lo conocen por toda Galilea, lo conocen por toda Judea. Es aquel hombre que se llama Jesús. Tal vez Dios lo sacó de una situación complicada. Tal vez Dios le ha levantado de ciertas crisis. Pueden ser económicas, pueden ser de salud, pueden ser familiares. Pero eso no significa que usted tenga una fe salvífica. Eso no significa que usted ya haya llegado a la fe en Cristo.
Usted puede salir del cáncer, usted puede salir de una enfermedad crónica, pero tal vez para usted Jesús sigue siendo simplemente aquel hombre que se llama Jesús. Un Mesías que no tiene conciencia en el corazón de aquella persona que fue sanada. Un personaje importante, pero simplemente aquel hombre que se llama Jesús. Un personaje lejano. Y puede ser que alguno de nosotros o alguna persona esté en esa condición. Dios le ha bendecido, Dios le ha prosperado, Dios le ha sacado de la adversidad, pero Cristo para esta persona sigue siendo aquel hombre que se llama Jesús. Seguimos leyendo en el verso 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está Él? Él dijo, no sé. Después tenemos a otro grupo de personas que ya no va a ser la comunidad de los vecinos y los judíos, va a ser la comunidad de los religiosos más predominantes en el primer siglo en el judaísmo. Es una secta conocida como la secta de los fariseos. Verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entre las agrupaciones más predominantes en el judaísmo destacan al menos tres: los esenios, los saduceos, que tenían el dominio total del Sanedrín, y los fariseos. De estos tres, los más rigurosos y los más ortodoxos eran los fariseos, hombres que no solamente consideraban la ley de Moisés como su máxima autoridad, sino que buscaban cumplirla de manera externa lo más posible. Este grupo se desarrolló en el tiempo del cautiverio o en el post-cautiverio, cuando ya no había templo. Tuvieron que implementar las sinagogas y hubo personajes que con una intención buena buscaron promover la fe en Dios al pueblo judío, y de esta motivación positiva nació la secta de los fariseos. El título fariseo significa los apartados o los puros, y era una secta muy rigurosa, y entre todos sus requisitos, ellos creían que aquella persona que quebrantaba el día de reposo desde la perspectiva tradicional de los fariseos estaba condenado por Dios. Lo curioso es que Jesús de Nazaret ha hecho un milagro precisamente en día de reposo, un día en el cual la tradición de los ancianos puede llegar a condenar a la persona únicamente por hacer el bien. Pero la comunidad no quiere quedarse ahí, la comunidad quiere saber la opinión de los fariseos. ¿Qué opinión nos pueden dar nuestros líderes sobre el milagro de este ciego? En el verso 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos. Ahora la confrontación no viene de parte de la comunidad, sino de parte de los fariseos. ¿Cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, en referencia a Jesús. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. Para los fariseos, Jesucristo no es un hombre que proceda de Dios por el simple hecho de quebrantar la tradición de los fariseos. Debemos recalcar que Jesús no quebrantó el mandamiento de Dios, quebrantó la tradición de los fariseos. Otros de la misma secta tenían otra opinión. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Recuerden que la primera expresión del ciego, ¿cuál fue? Aquel hombre que se llama Jesús. Pero a medida que él está siendo confrontado, a medida que Dios está trabajando en su corazón y en su mente, Dios le está iluminando cada vez más para que se acerque a la fe genuina en Cristo. Y aunque su primera expresión es aquel hombre que se llama Jesús, la segunda vez que le preguntan, ¿quién es el que te abrió los ojos? ¿Qué dices tú de él? Su respuesta es la siguiente en el verso 17, que es profeta. Ya no es solamente aquel hombre que se llama Jesús. Ahora para este ciego, para este hombre que ha recibido un milagro, aquel hombre que se llama Jesús sube a un escalón en su concepción y ahora Jesús es un profeta. Pero la pregunta es la siguiente: ¿creer que Jesús es un profeta significa que ya tenemos una fe salvífica? ¿Significa que ya tenemos una fe que nos pueda salvar? La respuesta es no, porque en el judaísmo ortodoxo
muchas personas no creen que Jesús sea el Cristo a la fecha. Sin embargo, reconocen que Jesús es un profeta enviado por Dios. Dentro del Islam, tampoco se niega la existencia de Jesús. Para el Islam, Jesús es un profeta, aunque inferior a Mahoma. Así que podemos creer que Jesús es un profeta. Podemos creer que Jesús es un iluminado de Dios. Pero eso no significa que tengamos una fe que nos pueda salvar. Entonces, de alguna manera, su concepción sobre Cristo se amplificó, pero aún no ha llegado al punto de su salvación. No es una fe cristocéntrica. Verso 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Ya tenemos un tercer grupo. El primer grupo fueron los vecinos o la comunidad de judíos que lo confrontan. En segundo lugar tenemos a la élite de los fariseos que lo confrontan. Y ahora sale en juego otro grupo. Son sus padres, son sus familiares más cercanos. Y ahora ellos van a ser interrogados y también se van a sumar a la crisis que está experimentando este hombre. Verso 19, y les preguntaron a los padres diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Pareciera que la respuesta de sus padres es una respuesta buena. Sin embargo, detrás de esta respuesta hay una mala intención fundamentada en el amor a la religión, fundamentada en el amor a la secta de los fariseos. Porque el versículo 22 dice lo siguiente: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, es decir, el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. El temor de los padres por defender el milagro que Cristo ha hecho en su Hijo tiene que ver con el miedo a perder la exclusividad en la sinagoga de los judíos. Pero sí debemos explicar, hermanos, que desde una cosmovisión judía en el primer siglo, ser expulsado de una sinagoga no implicaba nada más que ya no podías acceder al culto de la sinagoga. Ser expulsado de una sinagoga en aquellos días iba a implicar que toda la comunidad te iba a dejar de hablar, que tus familiares más cercanos iban a celebrar un funeral en tu nombre porque tú ya estabas muerto para ellos, y en consecuencia te ibas a tener que juntar únicamente con los griegos, los romanos, los egipcios, y eso te ponía a merced del mundo y de las consecuencias que se podían sufrir con estas agrupaciones. De manera que los padres no están dispuestos a sufrir ese tipo de trato únicamente por defender el milagro de Cristo hecho en su Hijo. Así que el ciego está siendo confrontado por la comunidad, el ciego está siendo confrontado por los religiosos, el ciego está siendo confrontado por sus padres y está siendo básicamente abandonado. Pareciera que Jesús apareció en su vida, le hace un milagro y lo abandona muy adrede para que este hombre pase por un proceso que lo va a conducir poco a poco a una fe cristocéntrica. Aquel hombre que se llama Jesús, después el profeta de Dios, pero vamos a ver cómo su percepción sobre Cristo se va a amplificar cada vez más y más. Verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da la gloria a Dios, porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Sin lugar a dudas, lo que buscan los fariseos, hermanos, es negar el milagro de Cristo. Y ellos le piden al ciego: dale la gloria a Dios, pero no digas que el milagro lo hizo Jesús, porque eso pone en evidencia que es el Mesías. Dale la gloria a Dios. Pero la respuesta del ciego es la siguiente en el verso 25. Si es pecador, eso yo no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Esta es una
situación de terquedad. Realmente ellos no quieren saber qué es lo que hizo Jesús. Lo que ellos quieren es desmentir el milagro de Cristo. Por eso le vuelven a preguntar por tercera vez, ¿cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Vean que ahora el ciego ha perdido cierta inocencia. Y hasta cierto punto el ciego está haciendo una pregunta nutética que está sacudiendo la mente de los escribas, de los fariseos, de la élite de los religiosos que lo están confrontando. Cuando él pregunta, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos?, él está usando una pregunta sarcástica que de alguna manera pone de manifiesto que ellos son ignorantes sobre lo que el Mesías ha hecho. Pero en la pregunta va implícita una tercera cosa. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Quién tiene discípulos? En aquellos días, ¿qué persona era aquella que tenía discípulos? Pues eran únicamente los rabinos. Y de hecho, si ustedes notaron en el capítulo 9, versículo 2, cuando los discípulos le preguntan a Jesús sobre por qué nació ciego, le dicen, Rabí. Entonces, aquel hombre que se llama Jesús, el profeta de Dios, y en tercer lugar, el Rabí o el maestro. Recordemos que Jesucristo, hermanos, para nosotros no es un profesor, ni tampoco nosotros somos sus alumnos. Hay una diferencia abismal entre ser un alumno y ser un discípulo. Hay una diferencia entre considerar a Jesús como nuestro profesor o considerarlo nuestro maestro. Un profesor simplemente da una enseñanza, una información, los alumnos la reciben y después de eso se desligan de cualquier compromiso entre ellos dos. Pero un maestro y un discípulo tienen una relación tan íntima que en algunos casos vivían juntos con la finalidad de que los discípulos siguieran el ejemplo y las enseñanzas del maestro. Jesucristo no solamente es un hombre, Jesucristo no solamente es el profeta de Dios, Jesucristo también es el maestro, en quien se cumple la profecía de Jeremías que dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que el ciego tiene ahora una perspectiva más amplia. Jesús es un hombre, es un profeta, es un maestro. Verso 28, y le injuriaron, lo que significa que le insultaron verbalmente, y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Esta afirmación que hacen los fariseos sobre nosotros somos discípulos de Moisés, a la luz del testimonio del Evangelio de Juan, es una afirmación mentirosa. Porque Juan capítulo 5, si me quieren acompañar para allá, es una confrontación de Jesús sobre precisamente los religiosos de su tiempo que afirmaban ser discípulos de Moisés. En el versículo 44 del capítulo 5 de Juan, Cristo le hace una pregunta a los judíos. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Esto pone de ejemplo a los padres del ciego que buscaban su propia gloria. Verso 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque en teoría los judíos creían en Moisés. Verso 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y en una lógica simétrica, en el contexto del Evangelio de Juan, si usted cree en Jesús como el Cristo, en consecuencia usted cree en los escritos de Moisés. Pero si usted no cree en Jesús como el Cristo, en consecuencia usted no cree en los escritos de Moisés, porque de él escribió Moisés. Hay una gran cantidad de referencias, solo por mencionar Deuteronomio capítulo 18, verso 15, profeta levantaré de entre tus hermanos como a ti, a él lo deben oír, en referencia a Jesús como el Cristo en calidad de profeta. Regresando al capítulo 9, ellos afirman, nosotros somos discípulos de Moisés. Verso 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés.
pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros, que son los eruditos, que son los intelectuales, que son los espirituales, no sepáis de dónde sea, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Qué está diciendo? Este hombre no puede ser un pecador. Este hombre ha nacido de manera inmaculada, porque Dios no oye a los pecadores. Aquel hombre que se llama Jesús, profeta, un maestro de Dios, un hombre sin pecado. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué está diciendo sobre Jesús el ciego? Es un hombre que proviene de Dios, es un hombre que teme a Dios y hace su voluntad. Por eso Dios lo ha oído. Es más, hay un argumento en el verso 32 del ciego. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. En conclusión, verso 33, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. En este punto el ciego ha llegado a un grado en el cual su amplificación sobre quién es Jesús de Nazaret ha crecido bastante. Primero dijo aquel hombre que se llama Jesús. Después de ciertas preguntas, el profeta. Después el maestro. Después alguien que proviene de Dios. Pero la pregunta es esta, hermanos. Hay personas que han salido de la crisis de una enfermedad gracias a un milagro de Dios, porque toda buena dádiva viene de Dios. Sin embargo, cuando estas personas creen que Jesús es un hombre, es un profeta, un maestro y alguien que proviene de Dios, eso no significa que ya han llegado a la salvación. El ejemplo lo tenemos con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Ven eso? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo tenía la misma concepción que tiene el ciego. Es una simetría idéntica a la concepción que Nicodemo y el ciego tienen sobre quién es Jesús. Pero vean lo que pasa con el ciego. Aunque él tiene ya una concepción más clara sobre el Hijo de Dios, él no tiene una fe que lo pueda salvar. Si en este punto él muere, esa fe no lo puede llevar al reino de Dios. Esa fe no lo puede salvar. Si usted muere con esta concepción limitada, aunque lo que usted cree sobre Jesús es correcto y es bueno, no significa que usted tenga aún la fe mesiánica, porque hay un punto crucial al cual debemos llegar. Verso 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. ¿Se acuerdan de la primera pregunta? ¿Quién pecó, Señor, este o sus padres? Pregunta que hacen los discípulos. Bueno, ya sabemos que esa pregunta la tomaron ¿de quién? De los fariseos, quienes creían que los enfermos, los mancos, los pobres vivían en esa condición porque estaban malditos por Dios a causa de su pecado. Y entonces le dicen: ¿y nos enseñas a nosotros? Esa es la actitud sectaria que no permite la enseñanza para ellos mismos. Lo que pasa en el verso 34 es que lo expulsan de la sinagoga. En consecuencia, el ciego recibe un milagro de Cristo, ha perdido contacto con la comunidad, porque le van a aplicar la ley del hielo, no le van a hablar. Al ser expulsado de la sinagoga, para toda la comunidad judía, él es un hombre inmundo, maldito y separado de los decretos de Dios. En consecuencia, también ha perdido todo contacto con la religión de los judíos, con la sinagoga, los sacrificios en el templo y cualquier beneficio que le puedan aportar los religiosos. Sus padres, que son las personas más allegadas a él, no le pueden hablar, no lo pueden tratar como hijo y tienen que considerarlo como alguien muerto por cuanto han visto que él se ha revelado ante los fariseos. Pareciera entonces que Cristo Jesús pasa por su vida, le da un beneficio, hace un milagro en él y lo deja muy adrede para que sufra ciertas cosas que, aunque él no entiende aún, le van a servir. Tal vez usted recibió beneficios de Dios. Tal vez usted ha sido bendecido por Dios en ciertas áreas. Tal vez estaba en crisis y Dios lo sacó. Y pareciera que ahora está otra vez sufriendo crisis más fuertes. Tal vez en relación a su familia, tal vez en relación a su salud, su economía.
Pero esto es muy adrede, porque Dios está trabajando para que su fe sea una fe genuina, una fe auténtica. Y en el verso 35, Jesús aparece otra vez en escena. Y es que es necesario tener un encuentro personal con Cristo para llegar a la fe genuina. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, vean la pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? En los textos griegos más antiguos, la pregunta es, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Sea como sea, Hijo de Dios o Hijo del Hombre, está confrontándole con su identidad mesiánica. Porque este hombre cree que Jesús es un ser humano, aquel hombre que se llama Jesús. El ciego cree que Jesús es un profeta, tal vez como Jeremías, Juan el Bautista. Este ciego cree que Jesús es un rabí, un maestro. Sí que tal vez supera a los escribas, pero es un maestro. Este ciego cree que Jesús es un hombre que proviene de Dios. Pero el ciego nunca confesó que Jesucristo fuera el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. Tal vez esto nos remonta al texto de Mateo 16, cuando Cristo dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondiendo, uno de sus discípulos dijo, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros qué decís? ¿Quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean que esa es una confesión que tiene como núcleo la identidad de Cristo en su labor mesiánica. Una fe que tiene un contenido real que le puede salvar. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que la pregunta que nos confronta es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? En otras palabras, ¿crees tú que Jesús es uno con el Padre? ¿Crees tú que Cristo es el Verbo hecho carne que vino a redimir a los hombres? Y la pregunta es muy clara para el ciego. Y aunque él la ha entendido, él no sabe quién se la está formulando. Así que él responde en el verso 36. ¿Quién es, Señor? ¿Se dan cuenta? Para que crea en Él. O sea que él sí creía que Jesús era un hombre, un profeta, un maestro, un hombre enviado por Dios, pero no creía que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, no estaba cerrado. Él estaba abierto a la fe. El Espíritu Santo ya había iluminado su mente y su corazón, y él pregunta, ¿quién es, Señor? Para que crea en Él. Le dijo Jesús, pues le has visto. Qué irónico, ¿no? Porque era un ciego, pero ya lo vio. Y el que habla contigo, Él es. El Creador se hizo parte de su creación para tener contacto con una de sus criaturas, una criatura caída, miserable, un mendigo, que ahora tiene el contacto con el Creador. El dador de la ley que se hace súbdito a su ley, el todopoderoso que se hace hombre, el que era rico para hacerse pobre, tiene contacto con un ciego con la finalidad de conducirlo a la fe. Y en eso consiste el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna según Jesús? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La respuesta del ciego ante la respuesta de Cristo es, creo, Señor, creo, Kyrios. Es una palabra griega, Kyrios, que está denotando, creo que tú eres el Señor. Esto es una implicación importante porque en la Septuaginta el término Kyrios siempre se usa en referencia a Dios. De hecho, el nombre impronunciable de Dios que aparece como Jehová o como Yahvé en algunas traducciones, en la Septuaginta, que es la versión griega del hebreo, aparece la palabra el Kyrios. Y el ciego le está diciendo, creo, Señor, creo que tú eres el Kyrios. Y le adoró. Y esta frase, proskineo, le rindió adoración, se postró para besarle la mano como un siervo, como un esclavo,
está implicando que ha reconocido a Jesús como divino. Lo está reconociendo como el Verbo hecho carne. Y es que debe ser así, hermanos, porque si no creemos que Jesús es el eterno, en vuestros pecados moriréis. Jesús lo dijo: si no creéis que yo soy, en referencia al nombre divino de Éxodo 3, en vuestros pecados moriréis. Y le adoró. Si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Está pasando usted por una adversidad, por una crisis? Vea a Dios trabajando entonces en su vida y en su mente, porque lo está queriendo conducir a la fe. Tal vez usted ya tiene una fe genuina en Cristo, pues Dios lo está queriendo confirmar en la fe. Está queriendo refrescarle aquellas verdades importantes sobre qué creemos sobre Jesús de Nazaret. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único igual, el único que comparte su misma naturaleza. Eso significa Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias por el tiempo que nos das para meditar en tu palabra y ver cómo tú trabajas en la vida de las personas más miserables, en aquellos que hemos estado hundidos en el pecado, en la miseria, y lo haces, Señor, para conducirnos a la fe. Bendice a las personas y a los hermanos de nuestra congregación que han nutrido su alma con el mensaje de tu palabra. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.